Bienvenidos al servicio de esta mañana. Es una bendición tenerlo con nosotros. Si usted desea ver el servicio completo de la semana pasada, usted puede ir a la página de Facebook y a la página de YouTube y puede ver el servicio y la predicación completa. Esta semana queremos decirle que si usted desea comunicarse con alguno de los pastores de la iglesia, usted puede llamar al 541-779-7777 o también puede comunicarse con ellos por medio de la página de internet de la iglesia, que es newlifenas.church. Deseamos que usted disfrute este servicio y que usted pueda participar, aprender, participar de los cantos y adorar al Señor. Recuerde que si usted quiere diezmar u ofrendar, usted puede hacerlo también por medio de la página de internet de la iglesia, escogiendo la opción Latino Venue. También puede enviar sus diezmos y ofrendas por medio del correo regular. Que disfrute el servicio. Tú eres el Rey lleno de infinito poder. Tú eres el Rey todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte un trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. El Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. A llevar. Dile una vez más. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor. Declaramos eso, Señor, en esta noche. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey, Señor. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo.
levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos. Levanta las almas al cielo conmigo. Aunque tenga 1000 problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos. ¿Qué comienzas a sentir? Una unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Oh, yo comienzo a sentir una unción Que me hace que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo que dice el coro? Cuando levanto mis manos. Na, na, na. Levanta tus manos.
hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dilo conmigo. Es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono está, ante el trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Sí, ven, toda lengua confesará que eres Dios y las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dilo, Él es Rey, decláralo con fuerza. Él es Rey, sí, confiésalo. Él es Rey, con todo tu corazón dilo. Él es Rey, sí, sí, oh, oh. Él es Rey de todo el universo. Él es Rey de toda la creación. Él es Rey, todos se postran ante Él. Jesús, 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 Él es Rey. Él es el Rey de Reyes. Él es Señor de señores. Sí. Una vez más diré, Hola, mis amados hermanos y amigos. Es una bendición para mí estar una vez más con ustedes en esta ocasión. Es el Día del Señor, es domingo, Día del Señor. Han pasado ya 6 semanas desde que dejamos de reunirnos en la casa de Dios y ahora nos estamos reuniendo en nuestras casas, en nuestros hogares para adorar juntos al Señor. Es cierto, estamos separados de la comunidad de creyentes, de nuestra familia en la fe, pero estoy seguro de que nos une
Nos une el lazo de amor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos unidos por la fe que tenemos en Dios y somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios debe estar unido. A pesar de que hay distancias que nos separan, el amor del Señor nos une. Gracias por estar aquí en esta ocasión. Gracias por adorar junto a nosotros hoy. Y como dije, es el día del Señor, es el día para adorar a Dios y yo sé que ustedes han disfrutado un tiempo adorando al Señor a través de los cantos. Siempre es bueno cantar y más adelante en el sermón quiero mencionar algo de esto, cuán importante es rendir a Dios el tributo de la alabanza, el tributo de la adoración. Entonces quiero en esta mañana hablar a ustedes acerca de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Cuando hay cosas que están más allá del control de nuestras manos, cuando no podemos controlar las cosas, cuando hay cosas que están más allá de nuestro control, ¿qué podemos hacer? Y yo quiero decirles que hay fenómenos, hay situaciones, hay eventos en nuestra vida que están fuera de nuestro alcance controlar. No los podemos controlar y tampoco los podemos evitar, no los podemos remediar. Aunque la pregunta siempre está allí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? En caso de un huracán, en caso de un temblor, en caso de lluvias torrenciales, en el caso de que llegue una enfermedad terminal, ¿qué puedo hacer? En caso de una interrupción del sistema eléctrico, ¿qué puedo hacer? Hay cosas que situaciones, eventos que no podemos controlar, no podemos hacer nada, quedamos con las manos atadas y no podemos hacer gran cosa. Y hoy quiero hablarles de manera muy particular de un evento que se dio en la vida del apóstol San Pablo. Para muchos de nosotros la vida del apóstol Pablo nos es muy familiar. Este varón de Dios que fue rescatado por el Señor Jesucristo después de haber perseguido a la iglesia de Cristo, el Señor Jesucristo lo alcanza, lo salva y Saulo de Tarso se convierte en la persona que hoy conocemos como el gran apóstol a los gentiles, el apóstol San Pablo. Y hoy quiero hablarles de algo tan interesante que lo encontramos registrado en el capítulo 16 del libro de los Hechos. El capítulo 16 del libro de los Hechos nos habla de un evento en la vida, una situación en la vida del apóstol Pablo que nos deja enseñanzas muy hermosas, muy preciosas. La palabra de Dios nos dice, y voy a leer algunos versículos, de los versículos 6 al 10, donde dice la palabra del Señor. Atravesaron la región de Frigia y de Galicia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo esta visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencido de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Una visión en la vida del apóstol San Pablo. Las visiones. Los creyentes creemos en las visiones. No creo mucho en aquellas visiones de algunos predicadores, yo soy predicador, algunos predicadores que dicen, tuve esta visión y el Espíritu me dice que tú te vas a casar con aquella persona o que te vas a sacar la lotería o que no creo en esas visiones.
pero hay visiones interesantes registradas en la Biblia y Dios nos puede dar visiones también a todos nosotros si estamos acordes con la voluntad de Dios y estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Dios nos puede dar visiones. Y el apóstol San Pablo tuvo esta visión. Estaba él tratando de cumplir con la misión de Dios, de expandir el Evangelio, de llevar el Evangelio a nuevas regiones. Y la Escritura nos dice que una noche, en medio de esos esfuerzos evangelísticos, y después de haberse encontrado con la situación de que el Espíritu de Dios les impidió continuar con un proyecto. A veces, aun cuando nosotros somos los siervos de Dios, los predicadores, aquellos que hacemos planes para seguir predicando y proyectando la misión de la iglesia, nuestra visión, la misión de Dios, a veces los planes de Dios son muy diferentes a nuestros planes. Y Dios cambia nuestros planes por sus planes. Y el apóstol Pablo se dio cuenta de que Dios no les estaba permitiendo continuar con este viaje misionero. Y en la noche él tuvo una visión. Dios trató con el apóstol Pablo a través de esta visión y en su visión él ve a un varón macedonio que puesto en pie le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él y Silvano, su compañero, Silas, decidieron ir pues a Macedonia, entendiendo de que Dios los estaba llevando allí para proclamar, para presentar el Evangelio de Jesucristo. Entonces llegan a Macedonia, llegan a este lugar llamado Filipos. Filipos era una ciudad, era una comunidad dentro de la región de Macedonia. Llegan pues a Filipos y empiezan a predicar y qué lindo. Algunas personas empezaron a convertirse, algunas mujeres empezaron a creer en el Evangelio, empezaron a tener sus reuniones de oración, muy importante, la oración es muy importante. De manera que el apóstol Pablo organiza sus reuniones de oración, invita a las personas se convierten y tal parece que Dios estaba prosperando y el plan perfecto de evangelismo se estaba sucediendo. Estaban las personas viniendo a los pies de Jesucristo y Pablo y Silas estaban tan contentos del éxito que ellos tenían al compartir el evangelio. Pero, siempre hay peros, siempre. Pero, dice la Escritura que había una chica que los seguía y los molestaba y les decía: estos son siervos del Dios Altísimo, y era una persona que tenía un espíritu de adivinación y tenía a sus amos quienes estaban sacando provecho de ese espíritu de adivinación que esta muchacha tenía y estaban haciendo su dinero. Entonces, molestándole al apóstol Pablo esta situación, él decide echar fuera el demonio de aquella mujer, sacar el demonio de aquella mujer y el espíritu de adivinación se fue. Al ver los amos de esta chica de que ya no tenían su fuente de ingreso, arremetieron contra el apóstol San Pablo y Silas. Los acusaron de que estaban alborotando y que ellos eran judíos y esta era una región romana, un área donde los romanos ejercían su autoridad. Somos romanos, somos ciudadanos romanos, estos son ciudadanos judíos y vienen a nuestro territorio para causar desorden. De manera que los arrastraron, los llevaron ante las autoridades. ¡Qué tremenda situación! La Escritura nos narra, la Escritura nos dice que allá, ante las autoridades, ellos los llevaron, pero ya les habían desnudado, les habían despojado de sus ropas, los habían azotado y habían hecho tremendas cosas en contra de Pablo y de Silas. Ok, ¿no es este el plan de Dios? ¿No es este el plan de Dios? Dios nos está trayendo para predicar el Evangelio y ahora nos encontramos con esta situación.
Esto nos lleva a pensar y a considerar, hermanos, que todos estamos expuestos a pasar por situaciones difíciles. Nadie está exento de las dificultades. Nadie está exento del sufrimiento. Nadie está exento de eventos que a veces está fuera de nuestro alcance controlar. Todos, pobres, ricos, personas que tienen educación, personas que no tienen educación, de una nación o de otra, todos estamos expuestos a algún momento a pasar por situaciones difíciles. Y este era el momento para el apóstol Pablo. En la situación que hoy día estamos viviendo a nivel mundial, algunos piensan, bueno, tal vez eso es asunto solamente para los Estados Unidos. Ahí en los Estados Unidos el coronavirus va a arrasar con todos se van a enfermar, pero en este país nosotros estamos bien. Aquí no nos llega, eso no es cierto. Hermanos, a todos nos llega. Nos llega el momento en que atravesamos por situaciones que a veces no quisiéramos atravesar, pero que llegan y que no sabemos cómo enfrentarlas. Y a veces pensamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué a mí si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, si yo estoy cumpliendo con el plan de Dios, ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué? Y en otras ocasiones hemos predicado acerca de esa interrogante, el porqué de las cosas, el porqué de las cosas. A veces he pensado en la historia del siervo Job. El siervo Job, que era una persona que amaba a Dios. No había un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal como Job. No había persona más rica que este individuo. Así es que le llega a los ricos, les llega a los pobres. Le llega a los justos, le llega a los impíos. Vemos pues en la historia de Job que le llega la calamidad. No estamos exentos. Y en el caso del apóstol San Pablo, el apóstol San Pablo llega pues a Filipos confiando de que Dios lo había llevado a este lugar para compartir el evangelio, que Dios lo había llevado a este lugar para cumplir con sus propósitos. Y allí empezó el ministerio del apóstol Pablo en Filipos, este ministerio especial, la plantación de una iglesia que iba a ser una iglesia muy, muy particular, muy especial para él, la iglesia de los filipenses. Pero después de que él ve que las cosas empiezan a caminar bien, que las gentes se empiezan a convertir, que el grupo empieza a crecer, se sucede esta situación. Van a parar a la cárcel. ¡Qué tremendo! Van a parar a la cárcel. La crisis llega cuando menos lo esperamos. Pablo y Silas estaban tan contentos de lo que estaba pasando, de las almas que ellos estaban ganando para el reino de los cielos, de las personas que estaban convirtiéndose al evangelio. A veces nosotros pensamos que todo está caminando bien. En estos días, la iglesia, nuestra iglesia local, la iglesia Vida Nueva en Medford, tenemos un nuevo pastor, un joven pastor con planes, con visión, con muchas expectativas. Y luego se da una situación, tenemos que cancelar los servicios, no podemos reunirnos, no podemos ministrar en la forma en que hemos venido ministrando. Ay, hermanos míos amados, pareciera que toda aquella emoción, que todo aquel contentamiento es como que si nos ponen una cubeta de agua fría y ahora ¿qué vamos a hacer? Algo así le pasó al apóstol San Pablo y a su compañero Silas. ¿Fueron arrestados? Yo no considero que el ser arrestado sea una experiencia muy bonita. A nadie le agrada. Fueron despojados de sus ropas.
que esto es tan vergonzoso que alguien me quite mi ropa. Qué tremendo. A Jesús lo despojaron de sus ropas también. Entonces a estos varones de Dios los despojan de sus ropas y no es suficiente eso para sus enemigos, para aquellos que los estaban acusando, sino que los azotaron, los golpearon. ¿Se imagina? Ser golpeados. Y luego los llevan ante las autoridades, los encierran, los meten a un calabozo hasta el fondo, les ponen cadenas, les ponen guardias. Tremenda situación. No solamente bastó el ponerlos al fondo en el calabozo, en la celda de más adentro, sino que también les pusieron cadenas. Tremendo. La Escritura dice que los pusieron en el calabozo de más adentro. Y aquí quiero mencionar algo interesante en las celdas aquellas de los tiempos del apóstol Pablo, especialmente esta celda allí en Filipos. Las celdas tenían cierto desnivel. Y las celdas de más al fondo, además de ser oscuras, húmedas, y eran como una celda de máxima seguridad porque iba a ser más difícil escaparse desde allí. Era el lugar a donde todos los desechos, las heces fecales y todos esos desechos, los orines si ustedes quieren, llegaban allá por el desnivel. En una de esas celdas, la celda de más adentro, el apóstol Pablo fue llevado. Y no les bastó el hecho de encerrarlos, sino que les ataron los pies al cepo, que eran unos artefactos que impedían que las personas tuvieran mucho movimiento. Y allí estaban estos varones. ¡Oh, qué tremenda situación! ¡Qué terrible situación! Como era para pensar y reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué me trajiste a Filipo? Mira cómo estoy lastimado, cómo estoy lacerado. Mira, Señor, yo creí que este era tu plan y mira tu plan, como para dudar. Pero yo mencioné unos minutos antes de que Dios tenía sus planes. Dios tenía sus planes y nuestra actitud siempre es muy importante. ¿Qué actitud tomamos ante las adversidades, ante los momentos difíciles? ¿Cuál es la actitud que usted y yo tomamos? Dice la Escritura, capítulo 16, versículo 25, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los presos los oían. Les dolía la espalda, sí, los habían azotado, los habían golpeado, estaban cansados, tenían sueño, es probable que tuvieran sueño. La situación allí dentro de esta celda, la celda de más al fondo, era maloliente. No era algo agradable. Pero a la medianoche, estos varones de Dios tomaron la actitud correcta. Y dice que a la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los presos les oían. ¡Qué interesante! Ya no se pueden reunir allá a la orilla del río, ya no se pueden reunir allá en el lugar de oración. Ahora ustedes están aquí en esta celda encerrados y tienen ustedes que continuar con el ministerio, tienen que continuar predicando, tienen que continuar con la obra de Dios. Lo que estamos haciendo ahora, estamos adorando en línea. Estamos ministrando en línea a través de la internet. Y aquellos dos varones de Dios no tenían otro medio para compartir el evangelio que cantar. No podían moverse porque sus pies estaban atados al cepo.
pero sí podían levantar la voz y sí podían orar en voz alta y los presos podían escucharlos. Y sí podían alabar a Dios y los presos podían escuchar los himnos, los cantos. Se requiere la creatividad. Qué importante es ser creativos cuando estamos trabajando en la obra del Señor. Yo no soy muy dado a las computadoras y a los equipos técnicos, me cuesta, tal vez porque me crié allá en el campo y allá no había ni carros ni nada, mucho menos que hubiera computadoras y esas cosas. Entonces, nos cuesta, pero tenemos que aprender a ser creativos. Y el apóstol Pablo y Silas consideraron ser creativos, fueron creativos al empezar a orar y alabar a Dios a gran voz. Y tenemos que continuar siendo misionales. Uno de los valores esenciales de la iglesia del Nazareno, uno de los valores esenciales de nuestra iglesia local es ser misionales. Unirnos al plan de Dios donde quiera que estemos para cumplir con la misión de Dios. No importa que estemos atados. Nuestras manos pueden estar atadas, nuestros pies pueden estar atados, pero podemos hablar. Y el apóstol Pablo siempre fue misional. Cuando él estuvo encarcelado, en esta ocasión no podía moverse, pero sí podía hablar, sí podía cantar. Y en ocasiones, cuando él estuvo en la cárcel en Roma, él escribía cartas y recibía sus visitas y él cumplía con la misión de Dios allí en la cárcel. Donde quiera que estemos, nosotros podemos ser misionales y podemos nosotros unirnos al plan de Dios y cumplir la misión de Dios. Y ahí estaba Pablo y Silas predicando a través de sus oraciones y a través de sus cantos. Tenemos que continuar con nuestra relación con Dios. En lugar de molestarnos con Dios y reclamarle y decirle, Señor, ¿por qué me has mandado este stroke? ¿Por qué me has mandado este desastre? ¿Por qué he perdido mi trabajo? ¿Por qué he perdido esto o aquello? Tenemos nosotros que buscar a Dios y adorar a Dios y clamar a Dios. Clamar al único que puede cambiar todas las cosas. Cuando las cosas están fuera de nuestro control, cuando nosotros no podemos controlar las cosas, lo único que podemos hacer es depositar toda nuestra confianza en Dios. Él es el único que puede cambiar la situación. Él es el único que puede exterminar este virus. Él es el único que puede volvernos a la normalidad, para que podamos reunirnos en nuestras iglesias, para que podamos ir a nuestro centro de trabajo, para que podamos hacer las cosas que decimos eran normales antes de toda esta contingencia. Solamente Dios. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo y Silas. Ellos clamaron a Dios. Tal vez en este momento no le estaban pidiendo a Dios, sácanos de este calabozo, es apestoso, de este calabozo maloliente, sácanos de aquí. Ellos estaban adorando a Dios. Ellos estaban bendiciendo a Dios. Nuestra actitud hacia las adversidades cuenta mucho. Nuestra actitud ante las adversidades tienen un valor muy importante para Dios. Y Dios vio la actitud de Pablo, la actitud de Silas. Dios puede cambiar toda la situación. La oración y la alabanza son factores esenciales que nos ayudan a salir de toda circunstancia. Si se acuerdan ustedes, hace unos días estábamos celebrando la crucifixión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y antes de ser crucificado, ustedes recordarán que Él fue y dedicó tiempo a la oración. Aquella oración en el huerto del Getsemaní, donde la Escritura dice que aún su sudor eran como gruesas gotas de sangre. En los momentos difíciles, Jesús fue a pasar tiempo de comunión con Dios Padre. En los momentos más difíciles de nuestra vida, usted y yo
tenemos ese recurso, no estamos atados, podemos ir a Dios en oración y podemos darle el tributo de la alabanza. Dios merece ser alabado. No solamente cuando las cosas van de viento en popa, cuando las cosas van bien, sino en todo momento debemos alabar y bendecir el nombre de Dios. Aunque el cielo parezca oscuro, aunque haya tinieblas y no podamos ver, Dios está allí y tenemos nosotros que confiar en Dios, quien es el único que puede cambiar la situación. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué puedo hacer? Ya no tengo trabajo, ya no me voy a poder graduar de la universidad, ya no tengo recursos, se me han agotado. Dios tiene control de todo. Cuando el hombre no puede controlar las cosas, Dios las puede controlar. Hermanos, la situación que hoy día nos ha tocado vivir, a ustedes y a mí, puede ejercer un impacto positivo en nuestras vidas, como también un impacto negativo. Las personas pueden salir frustradas de todo esto. Por eso dije al principio que la actitud es muy importante, que la actitud cuenta mucho. El calabozo de más adentro nos puede frustrar, nos puede deprimir, nos puede enfermar mental o físicamente, podemos quedarnos enfermos. ¿Sí? Puede impactar de manera negativa nuestra vida. Por eso es que hay personas que viven desoladas, viven enfermas, viven deprimidas, porque hubieron situaciones en su pasado que los llevaron a esta decadencia espiritual, moral, física, mental. Pero hermanos, en esta ocasión, en esta mañana, yo quiero decirles que la situación adversa que nosotros pudiéramos estar atravesando en estos días pueden llevarnos a ser mejores creyentes, mejores cristianos. Esto nos puede ayudar a fortalecer más nuestra vida para enfrentar desafíos mayores. Yo sé, pudiéramos estar en casa y sentirnos prisioneros de casa en estos días, atados a la casa, quizás inmóviles con los pies en el cepo. No sé cómo se siente usted. Pero en esta mañana yo quiero invitarlo a considerar la vida de este apóstol, el apóstol San Pablo, quien quiso ser obediente a Dios y cumplió con el plan de Dios. Dios le dice, no vayas, no continúes con tu viaje misionero en esa dirección, ve a Macedonia y predica. Muy importante ser obedientes a los planes de Dios. Yo no sé cómo Dios ha estado tratando con usted en estos días, qué es lo que Dios ha tratado de pedirle a usted que usted haga para el reino de los cielos. Es muy importante ser obedientes al llamado de Dios. Si Dios te está dando dirección por dónde ir, debes prestar atención. Eso no implica que todo va a salir bien, como al apóstol Pablo no le salió todo bien, en el sentido de que fue a parar a la cárcel. Y cuando algo esté sucediendo que está fuera de tu control, considera que Dios está en control. La historia no termina allí. Dice la palabra de Dios que mientras estos cantaban, capítulo 16 del libro de los Hechos, mientras estos cantaban y compartían el mensaje y los presos los oían, vino un temblor que abrió las puertas. Las cadenas de los presos se cayeron. Es interesante lo que Dios hace. No hay imposibles
para Dios. Para el apóstol Pablo era imposible escaparse de allí, porque era el calabozo de más adentro, porque sus pies estaban atados al cepo, porque habían guardias, había seguridad. No podía. Pero no hay imposibles para Dios. La Escritura nos dice que a la medianoche, versículos ahí, Hechos capítulo 16, dice que a la medianoche, mientras los presos oían, dice la Escritura, hubo un terremoto, hubo un temblor. Y la palabra de Dios dice, sobrevino de repente un gran temblor, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Todo esto puede hacer Dios. ¿Puede eliminar el coronavirus? Claro que sí, porque Él es todopoderoso. Puede cambiar esta situación tan oscura que estamos viviendo. Él la puede cambiar. Puede sanar a todos aquellos que han sido afectados. ¿Y por qué no? Inclusive puede resucitar, porque lo ha hecho. Dice, despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar. Pero Pablo dice, no te hagas ningún daño, no te preocupes, todos estamos aquí. Qué interesante, este es el plan de Dios. Y cumplió el apóstol Pablo con su misión y le siguió compartiendo al carcelero, a su familia, bautizó a su familia, en fin. Dios torna las cosas negativas en positivas. Y aquello que no podemos cambiar, Él las cambia para bien. ¿Qué podemos hacer en medio de esta situación? ¿Qué es lo que usted y yo podemos hacer? Seamos creativos. Ahora que estamos en casa, nos demos el tiempo para orar. Nos demos el tiempo para alabar a Dios. Recuerde, la oración y la alabanza son elementos tan importantes, deben ser elementos tan importantes en nuestra adoración. Adoremos al Señor. También echemos mano a esos recursos que nos enseña el apóstol Pablo, la oración y la alabanza. Y esperemos en el Señor. Esperemos, no podemos hacer gran cosa. Esperemos que Dios se encargue de sacudir los cimientos. Esperemos que Dios se encargue de abrir las puertas. Esperemos que Dios se encargue de terminar con la oscuridad de nuestro calabozo de más adentro. Y entonces podremos seguir glorificando a Dios con todo nuestro corazón. Yo quiero que Dios le ayude. Yo quiero que Dios le bendiga. Yo quiero que esta situación, en lugar de impactarle de manera negativa, le impacte de manera positiva y sea usted más fuerte para enfrentar retos mayores en su caminar con el Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude para no caer en depresión, para no caer en ninguna enfermedad, que Dios nos proteja a todos, porque Él lo hace. Y que Dios haga su voluntad en nosotros, cumpla su voluntad en nosotros. Quiero orar con todos ustedes en esta ocasión. Incline su rostro ahí donde está, incline su rostro y ore conmigo esta oración. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que en esta ocasión se han acercado a su televisor, se han acercado a su computadora o a su teléfono para adorar juntamente con nosotros, para escuchar este mensaje, Señor. Ayúdanos a comprender que en medio de las circunstancias adversas, cuando las cosas están fuera de nuestro control, tú estás en control y que tú puedes cambiar la situación, que tú puedes romper esas cadenas, que tú puedes abrir las puertas, que tú puedes traer luz en medio de la oscuridad. Gracias por el testimonio del apóstol Pablo
Gracias por la enseñanza de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que han estado escuchando. En el nombre de Jesús oramos. Amén.